Antes de observar el conflicto emocional somatizado en el asma, de forma más detallada, veamos qué nos dicen varios enfoques holísticos sobre esto. Lo voy a incluir porque es significativo la visión que ya tenían sobre el sufrir asma. Empezamos por el Ayurveda. En la tradición ayurvédica, el asma es vista espiritualmente, como el reflejo de un miedo a dejar ir, una lucha por controlar y una acumulación de emociones reprimidas como la ansiedad o la inseguridad. Se cree que la respiración está directamente conectada con el flujo pránico, energía vital, y cualquier interferencia en este flujo refleja bloqueos en nuestra capacidad de recibir y dejar ir el amor y las experiencias. Y en las tradiciones indígenas americanas ya se decía que el asma simboliza un asfixiamiento de la expresión espiritual. Esto es un conocimiento transmitido por las edades. El aire, considerado el soplo de la vida, representa el flujo espiritual y la libertad. Si una persona no puede respirar libremente, se interpreta como un bloqueo en su conexión con la vida o con su capacidad de expresarse auténticamente. El asma indica que la persona siente que no tiene suficiente espacio o libertad en su vida para ser quien realmente es. En cambio, en la espiritualidad andina, los curanderos andinos veían y ven el asma como un miedo profundo o de susto, un término utilizado para describir un trauma o una experiencia que ha sacudido el alma. Desde este enfoque se dice que el alma se siente separada del cuerpo o que hay energías no liberadas que obstruyen el flujo de la vida. Y en la medicina tradicional china se relaciona el asma con emociones profundas de tristeza, duelo no resuelto o miedo. El pulmón, que rige la respiración, es considerado el órgano de la tristeza. Una falta de expresión o represión prolongada de estas emociones puede causar un bloqueo en el flujo vital, lo que genera dificultades respiratorias. Y desde la biodescodificación se enseña que el asma está asociada con la sensación de no poder respirar libremente, lo cual refleja un conflicto de territorio o espacio personal. Es común en personas que en la infancia han sentido miedo a la autoridad o se han sentido atrapadas sin poder expresar su verdad. Y se enseña que el asma también puede surgir en situaciones donde la persona siente que no tiene derecho a ocupar un espacio o que debe reprimir su voz para evitar conflictos. Teniendo en cuenta todos estos aspectos significantes, vamos a indagar más en el conflicto emocional específico. Mientras que el asma se centra en la dificultad para ocupar el espacio propio y en el conflicto entre la dependencia y la autonomía, otros problemas respiratorios como la bronquitis pueden tener una connotación de enfado o irritación hacia el exterior. Y esta diferencia sutil en la percepción de cada afección ayuda a comprender mejor las emociones detrás de los síntomas y facilita una aproximación más específica en la sanación. Así que el asma tiene que ver con sensación de asfixia y conflicto entre la dependencia y la autonomía. Veámoslo mejor. Conflicto de opresión. Sensación de asfixia emocional. Las personas con asma suelen sentir que no tienen un espacio propio o que sus límites personales son invadidos. Esto puede ocurrir en situaciones familiares, donde los padres tienen un papel de control o sobreprotección, o estar en una casa que no es propia y tener miedo constantemente a la pérdida de espacio y sentir asfixia por esa situación. Si es en la vida adulta, puede haber sucedido una situación de invasión de espacio donde te has sentido sin derecho a respirar ni ser
tú mismo. Y al ser tan impactante, el cuerpo despierta la asfixia en forma de asma. Si lo sufren los niños, el asma entonces son conflictos que pueden vivirlo los padres y ellos, los niños, somatizarlo. Los pensamientos habituales, propios o de los padres, si es el niño quien padece asma, son los siguientes. Me siento atrapado en esta situación y no tengo espacio para ser yo mismo. No puedo respirar libremente, siento que me asfixian. Veamos otro conflicto detrás del asma, el no molestar. Pues el asma puede reflejar patrones inconscientes de reprimir la respiración como una forma de encogerse en el espacio, de modo que la persona no moleste o no se haga notar. Este acto reflejo puede surgir especialmente en entornos donde la expresión de emociones o necesidades propias no ha sido dada de bienvenida, generando un patrón de autorrestricción. O el niño cree que por su culpa los padres discuten y es mejor no respirar para no hacer ruido, no molestar. La producción excesiva de moco y los espasmos bronquiales reflejan un intento del cuerpo de crear una barrera y protegerse de ese entorno que se percibe como opresivo o juzgador. El cuerpo, en su lenguaje inconsciente, cierra las vías respiratorias, no solo en respuesta a un alérgeno, sino también en un intento inconsciente de inhibirse o callarse para evitar conflictos. Este patrón también puede ser transgeneracional, donde alguien puede haber aprendido a hacer menos ruido o a ocupar menos espacio para no incomodar o provocar tensiones. En ese sentido, el asma muestra el deseo de existir de una forma que no perturbe el entorno, incluso a expensas de la propia libertad y del derecho a respirar libremente. Te puedes preguntar, ¿sientes que no debes respirar mucho para no molestar a los demás y pasar desapercibido? Si es así, hay que soltar esa percepción, localizar hacia qué nos sentimos culpables de ser una molestia y soltar esa culpa y empezar a sentirnos merecedores de ese espacio y del aire. Veamos otro conflicto en el asma, el miedo al abandono o protección. En los niños, el asma también puede reflejar un miedo profundo a la separación de las figuras de apego o un entorno percibido como inestable y caótico. Este conflicto está relacionado con una sensación de dependencia emocional que los hace aferrarse a sus cuidadores, incluso cuando estos les provocan ansiedad o incomodidad. Ejemplo, un niño puede desarrollar asma cuando percibe que sus padres están emocionalmente distantes o inestables, ya que hay un sentimiento de no me abandones. Y otro conflicto en el asma es el control y el miedo a soltar. Y aquí pueden manifestarse como una resistencia interna a dejar ir y aceptar la incertidumbre. Muchas personas adultas que sufren de asma experimentan una dualidad entre el deseo de tener todo bajo control y la necesidad de respirar libremente, lo cual resulta en la somatización de este conflicto en forma de asma, un ahogo constante. ¿Qué podemos hacer cuando hay asma? Reconocer los patrones de pensamiento que asfixian, como el miedo al abandono o la necesidad de complacer a los demás, y reprogramarlos para permitirte desarrollar una identidad más autónoma y libre. ¿Qué afirmaciones se pueden utilizar si tienes asma? Me permito expresar mi verdad sin miedo a lo que piensen los demás. Es seguro para mí respirar libremente y ser quien soy. Confío en que puedo avanzar sin depender
de la aprobación de otros. Me siento seguro de respirar con tranquilidad en este entorno. ¿Y qué más podemos hacer? 1. ¿Qué personas de nuestro alrededor percibimos como asfixiantes? 2. Si somos adultos, ¿qué situación te está asfixiando? ¿Es económica? ¿Una casa que no es tuya y percibes como amenazante? 3. ¿Es quizá las expectativas de un familiar que te hace sentir asfixiado emocionalmente porque necesitas más tu espacio y no sentirte tan controlado? Si identificas la situación exacta, el siguiente paso es comenzar a transformarla, aunque enfrentarla pueda resultar incómodo. Enfrentar no significa atacar, culpar o responsabilizar a otros. Significa empezar a recuperar aquello que te pertenece. Quizás desde tu percepción mental has otorgado demasiado poder a factores externos. Si en tu mente reconoces que tienes tu propio espacio y que nadie puede asfixiarte, así será. Sin embargo, si debido a experiencias de la infancia o a juicios sobre mamá, papá o la familia en general, sientes presiones o falta de espacio para ser tú mismo, es momento de cambiar la percepción sobre todo esto. Se trata de dejar de dar peso y credibilidad a esas historias del ego y liberar esas creencias limitantes. Estos enfoques pueden complementar el tratamiento médico del asma y ayudar a la persona a comprender y abordar los conflictos emocionales o transgeneracionales subyacentes. ¿Qué más se puede tener en cuenta? Las técnicas de respiración lenta. Esta técnica, utilizada para reducir los síntomas de asma, consiste en respirar lenta y suavemente por la nariz, evitando hiperventilar. Al mejorar la tolerancia al CO2, reduce la sensibilidad bronquial y facilita una respiración menos forzada. Y para acabar, mencionar que si no sabes cómo identificar el conflicto detrás del asma por ti solo, a pesar de esta información compartida, puedes pedir consulta y observar juntos el cómo gestionar la situación concreta y cómo poder establecer cambios desde la percepción interior de la situación, cambiando uno desde dentro. Así que muchas gracias y hasta la próxima publicación. Bendiciones a todos de todo corazón y con todo mi cariño.